Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Quería compartirles hoy una palabra, un ánimo. Habla y obra en silencio. En Ezequiel 37, los primeros 14 versículos, comienzan así. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán sobrevivir estos huesos? Podemos imaginar la experiencia de Ezequiel de caminar en medio de cientos de esqueletos desarticulados. Frente a ese espectáculo, ¿qué contestaríamos a la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel? Ezequiel estuvo cauteloso, no se jugó, dice así la Escritura. Y yo le contesté, refiriéndose a Ezequiel, Señor omnipotente, tú lo sabes. Y sigue el relato escritural. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Imagino el asombro del profeta ante este nuevo escenario. Veía un ejército de zombies. Zombie es una persona muerta, pero que está en pie y se mueve como un autómata sin voluntad propia. La sorpresa de Ezequiel iba en aumento, sin saber a dónde lo estaba conduciendo el Señor. Ezequiel no entendía lo que estaba pasando, pero obedecía. Obedecer nos conduce a entender, pues solo cuando vemos la obra terminada comprendemos por qué Dios nos condujo del modo que lo hizo. Sigue el relato bíblico. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. A esta altura de los acontecimientos, Ezequiel iba cobrando fe y acomodando el rompecabezas. Y ahora el Señor, como siempre que le obedecemos, le da luz, le revela lo que estaba queriendo transmitirle. Dice así el texto bíblico. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Dios le dio esta visión a Ezequiel para mostrarle el constante pesimismo en Israel en esos días de cautiverio. La gente había decaído en su fe en el Señor y se creían perdidos. ¿Nos ocurre algo parecido por efecto de la pandemia? Para erradicar ese pesimismo, Dios le dice, y aquí sigue lo que sigue en la Escritura, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto las tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío,
sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Ezequiel ahora entiende la totalidad de lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios y lo que el Señor se proponía hacer. Hay 5 realidades que Dios le comunicó al profeta. Primera, que la fe del pueblo estaba enterrada, muerta. Abriré tus tumbas, le dijo. Segundo, que Dios los iba a sacar de esa situación, dice la palabra, y te sacaré de ellas. Tercero, que los iba a volver a su hogar, que haré regresar a la tierra de Israel, que les daría el aliento de vida que solo Dios da. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y por último, que entonces sabrán quién es Dios, diciendo la palabra, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Es interesante que la iniciativa de hacer ver estas cosas a Ezequiel para que las transmite al pueblo fue de Dios, no de Ezequiel. El Señor también hoy ha tomado notablemente la iniciativa, como nunca deja de hacerlo. Esta visión ocurrió mientras Israel estaba en cautiverio en Babilonia, y estando en medio de una sociedad y culturas paganas, no mantuvieron en alto la fe y abandonaron la práctica de la ley de Dios. En lugar de ser ejemplo para los babilonios influyeron sobre ellos, menguando su fe en Dios. ¿Qué podemos aprender de este relato bíblico? ¿En qué situación estamos hoy como pueblo de Dios? Hermanos, la pandemia no lo tomó por sorpresa a Dios, más bien Él la permitió para que elevemos todos la mirada hacia Él. Así como Dios habló a Israel cautivo en Babilonia, debemos preguntarnos, ¿qué está tratando Dios de decirnos a nosotros hoy? Afinemos, pues, nuestros oídos espirituales. Un pastor amigo de Argentina expresó que el funcionamiento de la iglesia en los tiempos actuales tiene ya fecha de su certificado de defunción, refiriéndose a la necesidad de renovación y cambio. Le respondí que desde hacía tiempo yo pensaba igual y le pregunté, ¿qué es lo nuevo que vendrá? Su respuesta fue, no sé. Y esto era, y en parte sigue siendo también mi respuesta. Cuando oro pidiendo que se renueve la iglesia, que haya un avivamiento, suelo pensar que será como las experiencias anteriores que conocemos, el avivamiento pentecostal de la calle Azusa, el de Gales, el de la renovación carismática en Argentina y tantos otros tiempos donde Dios renovó a su pueblo. Pero saben, hermanos, tengo la sensación, la sospecha, que Dios ya está haciendo algo nuevo y distinto a todo lo conocido. ¿Qué hechos notables ya han acontecido? En el mundo natural, primero, el mundo todo se detuvo de golpe. Nunca antes había ocurrido esto en la historia de la humanidad. Otra cosa, por el cese de actividades, disminuyó drásticamente el maltrato a la naturaleza, sin que ningún gobierno sea consultado para dar su aprobación, ni tuvieran que firmar tratados para lograrlo. ¿Saben por qué? Dios cuida su creación. Y otra cosa que ocurrió, las casas particulares pasaron a ser el lugar de trabajo y estudio de la mayoría del mundo. No quiero abundar en lo que pasó en el mundo natural, me voy a centrar más en lo que pasa en el mundo espiritual. Lo primero, el evangelio está llegando a más gente y más lejos de lo que nunca antes llegó, sin estrategias previas, sin planes de evangelización, sin grandes evangelistas, sin gastar fortunas, sin cursos de entrenamiento, ni de organización, ni de logística preparatorios. Las redes proveyeron el medio y la iglesia toda se vio lanzada al desafío sin anticipación previa. El 15 de marzo de este año en Comunidad Cristiana de Miami tuvimos nuestra última reunión física y el 22 del mismo mes ya estábamos con la iglesia virtual. Y lo mismo ocurrió simultáneamente en todo el mundo
con casi todas las congregaciones. También se volcaron a las reuniones virtuales hermanos que estaban apartados y otras personas interesadas en el Evangelio. También de diferentes países del mundo se sumaron a las reuniones virtuales hermanos que necesitan asistencia espiritual, algunos de ellos apartados y también otros nuevos interesados. Saben, les hago una confesión. Tiempo atrás nació en mi corazón este deseo. ¿Cómo me gustaría que aquí en Miami surjan algunos matrimonios jóvenes con carga para pastorear la congregación? De ese modo, Raquel y yo podríamos estar un tiempo en Argentina y otro en Miami, asistiendo a los hermanos de ambos lugares. Nunca podría haber imaginado que el Señor uniría ambos extremos, que agregaría además otros países y que todos estaríamos congregándonos juntos. Aleluya, es nuestra realidad actual. Bendito sea el Señor que hace las cosas de un modo impensado para nosotros. ¿Saben cuál es mi pregunta ahora? ¿Cómo sigue esto? Otra cosa que está pasando en el ámbito espiritual es que se destemplizó la iglesia. Los salones de reunión, mal llamados templo sagrado, casa de Dios o iglesia, perdieron su centralidad y el evangelio tuvo que focalizarse en los hogares, que es donde Dios quiere que se desarrolle. Me pregunto si Dios querrá que la cristiandad deje de vivir tratando de tener templos cada vez más lujosos, más cómodos, llenos de actividad parecida a un espectáculo televisivo y con superestrellas dando sermones espectaculares, músicos y cantantes atractivos, todo para un auditorio estático al que hay que entretener. Ese sistema no estará generando zombies. Los templos se cerraron, pero la iglesia sigue viva, más viva que nunca, como en los primeros tiempos de la iglesia. Los salones se cerraron, pero la iglesia se multiplicó explosivamente por las casas. ¿Quién podría haber imaginado 6 meses atrás que se tomaría la cena del Señor en decenas de casas? Dios tiró abajo las paredes de los templos silenciosamente, pero ensanchó las fronteras de la iglesia. Otro tema que está ocurriendo. Se pusieron en hall, en el armario, los puestos eclesiásticos. No se necesita jerarquía de mando, ni ujieres, ni personal de mantenimiento, ni cuidadores, ni tantos puestos generados por y para la organización religiosa. Todos hemos tenido que recluirnos en casa como soldados rasos, sin títulos jerárquicos, para dedicarnos como nunca a buscar al Señor sin excusas. Ahora que disponemos de tiempo, nos encontramos íntimamente con el Señor. Hermanos, es la hora de la verdad. También, como otro elemento más, esta pandemia está acabando con el comercio religioso. Muchos tomarán conciencia de la importancia de dar sus diezmos y ofrendas donde haya una administración transparente, honesta, y donde el dinero se utilice para bendecir a los necesitados. Obedecemos el mandato del Señor de ofrendar y diezmar para sostener el trabajo de expansión del reino de Dios y no para el enriquecimiento de falsos profetas que viven lujosamente y usan la iglesia como una empresa propia para su enriquecimiento personal y familiar. Algunas reflexiones. Creo que estamos en tiempos de cambios profundos, pero silenciosos. Dios está haciendo algo nuevo y no pregunta, no pide permiso, pero actúa con gracia y con poder. Cuando Dios hace algo nuevo, deshace todo lo viejo, especialmente lo que ha sido construido fuera de su voluntad o se ha convertido en tradición inservible. Estamos en un tiempo de nuevos desafíos y también de algunos peligros sobre los que nuestro amigo, el pastor Zaraco, advirtió así. Primero, no confundamos audiencia con iglesia. Trabajemos para que la audiencia se transforme en iglesia, siguiendo a Jesús con vidas completamente transformadas. Segundo, no confundamos participantes con discípulos. Los seguidores virtuales tienen que llegar a ser discípulos de Jesús. Dios nos llamó a ser discípulos, no a coleccionar miles de me gusta. Tercero, comunión virtual es buena,
pero no reemplaza a la comunión real. La comunión virtual es buena herramienta durante la pandemia, pero lleva el peligro de volvernos oidores cómodos. Tomemos conciencia de que estamos en un nuevo tiempo de misión, de desafíos, de ajustarnos a nuevas metodologías de Dios para edificar su iglesia. Oremos fervientemente por los que no perciben que Dios está hablando, que está haciendo algo nuevo y solo han agregado un nuevo confort a su religiosidad, estar presente cómodamente sentados en la butaca de espectadores. Hoy más que nunca debemos estar convencidos que no vamos a la iglesia, somos la iglesia en misión. Donde estoy yo, donde estás vos, se hace presente el reino de Dios, pues donde vamos llega la iglesia en misión. Empecemos por nuestra familia. Para eso Dios nos recluyó, especialmente con nuestros niños, y sigamos por todo lugar posible. La pregunta que le hice a mi pastor amigo, ¿qué es lo nuevo que vendrá? Vislumbro que el Señor está comenzando a responderla. Dios no permita que al volver a la normalidad resucitemos lo que Dios está enterrando. Anhelemos de corazón que el Señor nos prometa, como lo hizo con Israel, y lo destaca el capítulo 37 de Ezequiel. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por alentarnos. Gracias por prometer, Señor, que nos sacarás de toda comodidad espiritual, que nos sacarás, Señor, de estar sin darnos cuenta de lo que estás haciendo. Queremos, Señor, verdaderamente conocer tu voluntad y en este tiempo hacer que toda nuestra familia se acerque mucho más a vos y que todos aquellos a los que podamos alcanzar sean llenos de tu presencia. Así te lo rogamos, Señor, y así lo creemos y anticipamos que lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.